Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a nuestra sesión de webinar. Soy Joana Gómez, jefe de eventos de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Hoy tengo el gusto de presentar a nuestra empresa afiliada y patrocinadora de todos los webinars del año 2021, a la empresa S-River de Colombia. Tenemos hoy a nuestro gerente general para Colombia, Henrik, y para el CEO, el señor Carsten S-River. Hoy se hablará sobre el transporte marítimo en tiempos post-corona. Para todos los asistentes tienen una cajita de chat donde pueden hacer sus preguntas. Recuerden que tienen micrófono cerrado y cámara cerrada. Espero que sea de total agrado este webinar. Bienvenido Henrik y Carsten. Henrik, te doy la palabra. Muchas gracias, Johanna. Sí, buenos días, estimados invitados a este webinar de un tema de la actualidad. Ya es el segundo webinar que estamos haciendo referente a este tema del transporte marítimo en tiempos de la pandemia. Lo titulamos Post-Corona para mostrar que había una fase, el núcleo de la pandemia, y ahorita, aunque todavía seguimos, ¿no?, con el coronavirus, pero ya en esos temas lo titulamos como post-corona. Ese tema realmente nos afecta a todos, no solo a las personas involucradas con la logística. Si ahorita vamos a hacer nuestras compras de Navidad, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que hay una alza en los precios de los productos, que hay una escasez en ciertos productos, o cuando pidamos en línea, que tal vez vienen tarde. Todo eso tiene que ver con los temas transportes marítimos, con los temas de corona que vamos a profundizar hoy en el webinar de hoy. Aprovecho también para darles las gracias siempre a Johanna por organizar este webinar y a la Cámara Colombo Alemana por el espacio que nos están otorgando. Les presento, actualmente está de visita aquí en Colombia, aunque siempre los webinars todavía vamos a hacer de manera virtual, pero esperamos que tal vez el webinar punto 3 vamos a hacer presencial. Bueno, en este caso ya no sería un webinar, pero les presento a nuestro presentador el día de hoy, el CEO del grupo Schriver. Schriver es una agencia de carga internacional especialista conocida para Latinoamérica, fundado en Hamburgo hace más de 90 años y tenemos propias oficinas en los mayores países de Latinoamérica ya desde más de 50 años. Eso es lo especial de nosotros de Schriver. Cedo la palabra a nuestro CEO, a Carsten Schriver. Bienvenidos, Carsten. Gracias, Hendrik. Sí, también un placer para mí. Después del webinar que hicimos inicio del año, pensábamos que era una buena idea continuar con este tema. Yo me encuentro en estos días aquí en Colombia. Antes estuve un par de días visitando nuestras oficinas en Venezuela, que también después de un par de años, 3 años, fue un viaje importante. Y si alguien ahí tiene preguntas hacia mí, como veo la situación ahí, también en otra ocasión me pueden contactar sin ningún problema. Se llama Post-Corona. De verdad, aquí en Colombia me siento como en post-corona. Si veo las noticias de mi país, en Alemania, ya nos encontramos adentro de corona, de hecho. Entonces, tal vez está un poco confundido de lo que se habla del título, pero igual hay que prepararse para el futuro y de eso se trata el día de hoy. Eso también fue una de las introducciones que dimos la vez pasada, hace el inicio de año. Para nosotros es importante explicarles a ustedes por qué el transporte marítimo se encuentra fuera de control en fiabilidad de servicios, pero también en costo, para que ustedes como compradores, como personas en los departamentos de importación o exportación pueden prepararse con sus cadenas de suministro, calcular costos y sobre todo estimar los tiempos de tránsito, que para todos nosotros sabemos que es un dolor de cabeza actualmente, ¿no? Y infelizmente ya estamos hablando de eso desde hace ya más de 1 año y medio, y hoy queremos dar un par de interpretaciones nuestras porque pensamos que eso no está por terminarse tan pronto. Entonces empezamos, eso salió justo esta semana sale esta
esta caricatura o esta imagen de una revista importante en América, en los Estados Unidos, y habla, yo creo que bastante adecuado de la situación, ¿no? Están ahí los barcos afuera de los puertos y el Papá Noel está intentando de recibir los regalos lo más pronto posible, mientras los consumidores ahí en la esquina abajo a la derecha están de cierta forma desesperados de que las cosas realmente lleguen a sus casas. Y suena un poco chistoso todo eso, pero al final los impactos económicos y financieros son inmensos, ¿no? En muy pocas palabras, lo que presentábamos la vez pasada, todos sabíamos que el impacto 2020 fue drástico en temas de crecimiento económico global. Asia se ha recuperado relativamente rápido, mientras el continente de América Latina sufrió más el año pasado y la recuperación está prevista de un 6.3%, un poco dependiendo de cada país. Pero realmente, hablando también como europeo, la recuperación ya terminando este año se frenó otra vez por las consecuencias de rebotes de casos de COVID, por incertidumbre, por escasez de productos y también por falta de productos, por un tema de inflación que también para nosotros en Alemania, llegando a 5 o 6%, es una novedad desde hace 30 años no hemos tenido y la gente, todos estamos bastante preocupados por esta situación. Las consecuencias a nivel local, mundial, ya los conocemos, hemos tenido cambios en nuestros hábitos de consumo, y luego gobiernos inyectaron en los países desarrollados mucho dinero a la población para estimular con paquetes nacionales la economía, y eso resultó en una demanda mucho mayor de lo esperado, y eso terminó en mucha más importación de un golpe en el tiempo de la recuperación finales del año pasado e inicio del año 2021. Aún así, la infraestructura o el sistema logístico no se encontraba listo para poder administrar esa cantidad de carga que llegó en un golpe. Entonces, y porque esa recuperación económica no pasó en todo el mundo al mismo tiempo, muchos de los contenedores vacíos que necesitamos para garantizar el flujo de la mercancía simplemente se encontraban en los lugares equivocados o demasiadamente tiempo en los puertos, un asunto que vamos a analizar un poco más en adelante. Eso también son situaciones que al parecer no se están mejorando o cambiando. O sea, que eso está, la fecha está obviamente mal, pero eso fue hace un par de días, solamente una foto de lo que vemos en los puertos en Los Ángeles con una cola de barcos de contenedores que están esperando todavía 6, 7, 8 días antes de que la autoridad portuaria asigne una muelle para poder descargar. Y lo mismo en una foto en la derecha abajo, en los puertos de Shanghai y Ningbo, que son básicamente los puertos más importantes de exportación en China. Yo creo que no deberíamos equivocarnos que eso antes de la pandemia también existía, ¿no? Sobre todo la foto a la derecha de los puertos en China, siempre se encuentran cientos o miles de barcos ahí flotando por la zona, pero realmente las consecuencias de que un barco se tiene que esperar 3, 4, 5, 6 días antes de poder descargar, hoy en día afectan mucho más como antes, ¿no? Porque
porque por el volumen de trabajo que los puertos tienen, simplemente no están en la posición de manejar lo que está pasando, y eso está creando un caos a nivel global. Y si estos 2 puertos o 3 puertos tienen problemas, aunque tal vez un puerto en Colombia o en Perú o en Ecuador no tiene la misma situación, esas afectaciones llegan semanas después, ¿no? Porque los barcos tienen rotaciones a estos puertos, o los contenedores que están en transbordo no llegan al próximo servicio de las navieras. Entonces, todo lo que pasa en estos puertos, o en Rotterdam, o en Hamburgo, o en puertos en España, afecta inmediatamente a todo lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Las explicaciones son problemas sobre todo de falta de trabajadores en puerto, temas de sindicatos, temas de restricciones para los trabajadores, distancia social que todos teníamos que mantener en su momento o todavía. Y ahora que también muchos de los gobiernos ya no dejan trabajar a los trabajadores que no se han vacunado, ¿no? Entonces, pero si ya nos faltan muchos, y aparte de eso, nosotros estamos cerrando las puertas para los trabajadores que no se vacunaron, entonces todavía nos faltan más. Y esto es como un dominó que nos está afectando todavía el día de hoy. Una gráfica más. Estos puertos en China, en Estados Unidos, son los más pegados, lo sabemos, pero si revisan rápidamente el mundo, estos temas de puertos congestionados tenemos casi a nivel global, ¿no? En Centroamérica, de la misma forma como en partes del mar Mediterráneo, en Europa sobre todo, pero también en África. Ese es un tema global. Y eso es del 29 de noviembre, que dicen que hay como 495 barcos de contenedores afuera de las terminales para esperar que le asignen un muelle para poder descargar. Todos los que están aquí presentes y que están calculando sus tiempos de tránsito, que nos están preguntando constantemente por qué no sale, por qué no llega, pueden ver que la fiabilidad de los servicios está bajísimo, ¿no? Y desde inicio de año, el porcentaje de fiabilidad, eso significa que los barcos que llegan más o menos en tiempo, ¿no? Que 1 o 2 días tal vez demorados, pero la curva a la derecha, en la gráfica 2 a la derecha, muestra que en los últimos meses los retrasos de las llegadas de los barcos llegó a un máximo de 8 días en promedio, ¿no? En agosto, septiembre. Al parecer, se está un poco mejorando ahora en octubre, noviembre, pero sabemos lo que está pasando en el mundo. Eso, la nueva variante o con otros temas se puede empeorar todavía, ¿no? Y a la izquierda vemos que en comparación con los años anteriores, cuando siempre había una cierta fiabilidad de 70-80%, la curva verde por mitades del año pasado ya fue para abajo, y constantemente en el 2021 estamos viendo que casi ningún barco está llegando en el tiempo previsto, y en combinación con el costo que tenemos con los fletes actualmente, realmente es una barbaridad que estamos comprando tan alto nuestros fletes y estamos recibiendo una calidad de servicio bastante malo, ¿no? ¿Quién ahí tiene la culpa? ¿Cuáles son las explicaciones? De eso se trata la presentación de hoy, pero es importante ver estos números en comparación con los años pasados. Obviamente todos los diferentes sectores están reaccionando de cierta forma, y si nos recordamos de nuestras carreras, de nuestros
cursos de logística que todos tuvimos en tiempos anteriores, el principio de just in time y no tener mucho capital de trabajo en nuestras bodegas, de nuestro punto de vista y seguramente de ustedes, desapareció, ¿no? Y ahora el nuevo normal es más que nada tener suficientemente inventario o stock en los almacenes para no caer en el problema de que cuando un barco se retrase, automáticamente el stock se queda en cero, ¿no? Y esta gráfica está mostrando en trillones de dólares cuáles han sido los inventarios de la industria, de las tiendas, del retail, de los wholesalers en Estados Unidos y muestra drásticamente que a partir del agosto o julio del año pasado, cuando ya hubo una cierta reactivación de la economía, los compradores decidieron comprar más y más y más para llenar sus almacenes y eso es la causa raíz de por qué estamos viendo un volumen de importación y de contenedores a un nivel tan alto con afectaciones directas hacia los fletes que nosotros todos compramos. Hablando de los fletes, esa gráfica también actualicé. Eso se está publicando abiertamente a cualquier persona. Se llama el World Container Index de una compañía que se llama Drewry, que está ahí mencionado arriba de la última línea de los $12,000. Eso es un promedio de todos los precios spot de contenedores de 40 al nivel global, independientemente de la ruta, si es Europa, África o África, Australia, China, Estados Unidos, Intraamérica Latina. Un promedio de todo, obviamente hay sus extremos. Nosotros hemos tenido extremos de contenedores de 20, por ejemplo, de China para Venezuela, que todavía la semana pasada costaban alrededor de $25,000, obviamente por una situación de un país todavía más aislado que otros. Pero ese es el promedio a nivel global, donde afortunadamente estamos viendo un pico ahora en finales de septiembre o entrando en octubre que topó a $10,000 y estamos viendo una cierta tendencia para abajo. Pero eso fue el 25 de noviembre. Ahora yo creo que ni pasaron 7 días. Tenemos ahí la nueva variante de Sudáfrica, nos estamos acercando hacia Chinese New Year, y los chinos no creo que van a cancelar nuevamente sus fiestas de Año Nuevo, entonces no sabemos si esa curva solamente está haciendo una cierta pausa y va para más arriba otra vez el próximo año. Que eso no es sostenible para nadie, estamos todos de acuerdo, porque durante muchos años, como están viendo en la parte de la izquierda, nos acostumbrábamos a niveles más o menos entre $2,000, $4,000 por contenedor de 40 a nivel global, y estamos ahora teniendo 4 o 5 veces más promedio. Realmente nos afecta a todos y en la consecuencia estamos todos viendo en los reportes de la inflación global para nuestros productos de consumo diario. Entonces, nosotros, tristemente o infelizmente, creemos que el transporte marítimo y el nivel de fletes no se va a regularizar al corto plazo en comparación con niveles anteriores pre-COVID-19. Y hay seguramente miles de interpretaciones o explicaciones. Por supuesto, cada uno tiene propios intereses, ¿no? Hay unos que realmente se pueden definir como los ganadores de la crisis, otros perdieron su negocio, otros sí pueden aguantar
unos 2, 3 años tal vez esa situación. Pero atrás de todo eso hay obviamente temas más profundas que se debe entender para también prognosticar un poco el futuro. Lo estamos dividiendo como en 3 perspectivas, la situación global y muy local. Algunos ejemplos de lo que hablábamos, todos estamos reaccionando en una cierta forma pánica. Justo ahora el gobierno de nosotros, Alemania, está anunciando un nuevo lockdown, sobre todo para las personas que no se vacunaron, que siguen siendo unos 30% de la población. Holanda ya lo hizo, Austria ya lo hizo, África, el sur de África está básicamente cerrado para cualquier avión de pasajeros. China desde hace 2 años se está cerrando por completo y esa forma de tomar decisiones graves y rápidos puede causar obviamente un caos en pocos días de nuevo, porque si en Alemania el asunto ahora es de que ya tenemos una restricción de que gente que no se vacunó no pueden ir al trabajo. En el caso de nosotros, seguramente tenemos un par de personas que no se quieren tampoco vacunar, pero pueden trabajar desde la casa. El trabajador en el puerto que mueve con su montecargas el contenedor de punto A a punto B, también está haciendo su trabajo adentro de la compañía, cuál es la terminal. Pero si él ya no puede ir al trabajo, entonces nos falta una persona más y nos faltaban personas anteriormente. Entonces eso también es un tema en Asia. Se dice que el 90% de los casos de virus corona asiáticos se han producido en trabajadores inmigrantes que vivían en condiciones problemáticas en los puertos, indirectamente en temas de logística, etcétera. Y con un nuevo rebote o una tendencia hacia más casos de COVID, China puede, por su política de cero COVID, automáticamente cerrar otra vez los puertos, que sí nos pasó hace 2 o 3 meses atrás en el puerto de Shanghái. Y en días veíamos que la cola en este puerto y en puertos afuera de China también se extendió a niveles más graves, ¿no? Entonces, esa incertidumbre nos está acompañando y infelizmente ninguno de nosotros puede decir que estamos realmente viviendo en tiempos de post-corona. Porque nosotros estamos viendo o vamos a ver en el futuro también un desequilibrio en la recuperación económica en todo el mundo. Unos países van a exportar mucho porque tienen los recursos naturales, otros tienen paquetes de estímulo más fuertes, entonces van a seguir importando más. Y así la fórmula sencilla es donde se exporta más, se paga más en tiempos de baja capacidad. Y así las navieras, en base a los pronósticos que tienen ahí de los volúmenes de exportación, van posicionando sus contenedores para generar y maximizar sus ingresos o ganancias. Eso no significa automáticamente que los precios van a subir, pero, por ejemplo, estamos viendo que por la gran demanda en Asia, algunos de los barcos que andaban rotando por el Caribe, por el costa este o oeste de Sudamérica, se los están moviendo para Asia, y un barco menos en toda la rotación en América Latina, que luego va a servir en Asia, afecta automáticamente con un porcentaje la capacidad en los puertos que nos interesa más en esta presentación en el continente de las Américas, ¿no? Y por eso son políticas de las navieras que infelizmente están afectando más a los países con menos
poder económico. También todos nos hemos dado cuenta que los puertos principales en el mundo no estaban preparados para un aumento de carga de un mes al otro, ¿no? Ahora la curva muestra desde el julio del año pasado los barcos que estaban esperando afuera de Los Ángeles, en su máximo llegaron a 80 barcos, como pueden ver en la foto, también son barcos de tamaño grande, pero ajustarse a un aumento de importaciones, a un aumento de carga, sería invertir mucho en infraestructura, pero no son obras o no son construcciones o mejoras que se pueden terminar en meses. Son temas que tardan 2, 3, 4, 5 años hasta que pueden agregar capacidad o velocidad al manejo portuario en los diferentes países, ¿no? Aquí en Sudamérica no estamos hablando de puertos tan grandes, con excepción, por ejemplo, como un puerto de Santos o de Cartagena o de Callao. Ahí habían inversiones también en el pasado, pero no a nivel necesario tampoco. Por eso estamos también viendo que muchos de los puertos se están privatizando. Y ahora Estados Unidos está anunciando 17 billones de dólares para la renovación de los puertos, sobre todo en la zona de Los Ángeles, pero es como les dije, es cuestión de años para que eso sea activo. En los últimos años es algo que ustedes conocen, el grupo C de los barcos son más o menos estos barcos que están roteando aquí por la zona, mientras el grupo E abajo son los barcos que viajan entre Asia, Europa, Asia y Estados Unidos, los de que tienen más de 18, 20 mil, hasta 25 mil de uso. Entonces, mientras los barcos nuevos cada vez están más grandes, los puertos y la infraestructura no se prepararon. Y esa foto que se ve al inicio como medio hermosa es un barco construido en el 2008, que puede llevar más o menos 8.500 contenedores. Típico barco que viaja entre Alemania y Estados Unidos, por ejemplo, o Alemania y tal vez Brasil. Pero ese puente es el puente más importante en el puerto de Hamburgo. Sin ese puente, nosotros colapsaríamos por completo porque no podemos cruzar el río. Pero como se pueden dar cuenta, este barco ya tiene 13 años, pero en comparación con los barcos más grandes que tienen ya 23, 24 mil contenedores, este barco ya casi no puede pasar el puente. Entonces, la terminal atrás del puente solamente puede recibir barcos viejos, pero una terminal importante. Y ya llevamos 24, 25 años discutiendo a nivel estatal qué hacer con este puente, hacer una puente nueva, hacer un túnel. Y llegó la pandemia y no se decidió tampoco, ¿no? Y una construcción de este puente importante obviamente toma tiempo. Y solamente para demostrarles un ejemplo muy obvio, que si nosotros en los países desarrollados del primer mundo no nos preparamos para el futuro o para poder ajustar nuestra capacidad a un nivel mayor, afectamos a todos ustedes porque este barco luego no puede manejar suficientemente carga y tenemos que hacer 2, 3 viajes en vez de una sola con un barco, y eso automáticamente está bloqueando capacidad en los puertos en Hamburgo, que afectan luego a otros servicios de exportación hacia Colombia, hacia Centroamérica, hacia Sudamérica, no sé. Segunda perspectiva, el camionero.
estamos hablando mucho de que las navieras no están dando el servicio adecuado. Definitivamente es un hecho y es la tercera perspectiva que nosotros queremos presentar. Pero yo personalmente y de una perspectiva europea, de una perspectiva de Estados Unidos, yo defino el camionero como realmente el cuello de la botella, ¿no? Ya pueden ver otra vez el puente ahí que por donde pasa el barco de Hapag Lloyd. Esa es una foto relativamente normal, ¿no? No todos los días, pero con cierta regularidad se están formando los camioneros con sus chasis, con sus contenedores para dejar los contenedores vacíos o llenos en las terminales. Es una situación que de la misma forma estamos viendo en Los Ángeles, en Rotterdam, en algunos puertos de China, pero con la gran diferencia que en China un gobierno con más poder simplemente puede decir, bueno, entonces voy a enviar 50,000 o 100,000 habitantes o trabajadores o el ejército a mover un camión. Pero si nosotros nos preguntamos propios, ¿quisieras ser tú un camionero y mover a esperar contenedores o mejor te cambias a otro trabajo, ¿no? Y dormir en la noche en la casa? Porque estos camioneros se tienen que esperar 7, 8 horas y luego se va el barco porque pierden pierden el closing y tienen que llevar el contenedor de regreso a un patio de contenedores para esperar, o simplemente no descargan y pasan sus horas de trabajo y por ley tienen que descansar. Entonces, es un trabajo bastante duro, no solamente aquí en América Latina, pero también en Europa, y la escasez de camioneros que estamos viendo es el problema principal, porque el flujo en los puertos ya no está funcionando y porque los barcos tienen que esperar y porque se retrasan. Entonces, yo lo veo como el problema más grande todavía que el abuso, tal vez si lo podemos definir así, de las navieras que están haciendo con sus fletes actualmente. Es decir, quisieras ser tú un camionero. Por los temas que hablábamos, muchos de ellos se fueron a la última milla, ¿no? Porque también nuestra forma de consumir y de vivir ha cambiado drásticamente. Si todos nos recordamos que hacíamos hacia 10, 15 o 5 años atrás, nosotros fuimos a las tiendas para comprar las cosas, nosotros fuimos a los restaurantes para comer. Con todo lo nuevo, muchos de los servicios de la logística se movieron a la última milla. Y ahora la pregunta es, ¿qué es más atractivo? ¿Mover un contenedor de Bogotá de Cartagena para Bogotá o de Los Ángeles para Detroit? 2, 3, 4, 5 días de viaje. O hasta tal vez ganar un poco menos o trabajar 2 horas más, pero hacer la última milla, entregar el consumidor final, pero poder dormir también en la casa, ¿no? Y si seamos honestos, a quien decimos gracias por el pedido que me estás entregando el 23 de diciembre de Amazon como el regalo para mi niño, es al señor del delivery o de UPS o de DHL, pero quien realmente está dando las gracias al camionero que tal vez retrasado, tal vez demorado, pero todavía en buenas condiciones está entregando el contenedor que luego tiene que devolver otra vez al puerto, ¿no? Entonces, eso es un poco también una consecuencia del cambio social que estamos viviendo y el consumidor de la misma forma en Alemania o en Estados Unidos como aquí, pero obviamente el potencial de recursos humanos que tenemos aquí en Colombia es otro que tenemos en Europa o en Estados Unidos. Es con la consecuencia que
casi semanalmente salen pronósticos dramáticos que en 4 o 5 años vamos a confrontarnos con una escasez o con una necesidad de camioneros altísimos. Y si uno no piensa que en 2 o 3 años vamos a poder manejar los contenedores de forma autónoma vía las autopistas, y si la tendencia de siempre consumir más en línea, de que las importaciones vayan a crecer, de que las tiendas van a querer almacenar más en sus bodegas, significa que vamos a necesitar aún más camioneros, pero que no hay. Y la infraestructura con el ferrocarril no está suficientemente desarrollada tampoco en Europa, menos en Estados Unidos, aquí mucho menos. Por lo cual estamos viendo como tendencias ridículas que el Reino Unido salió de la Unión Europea, ya no quiere tener más migración de trabajadores, pero hace 2 o 3 meses abrieron otra vez las puertas para cualquier persona de la Unión Europea que puede manejar un camión. Lo mismo está pasando en Estados Unidos, están cerrando sus fronteras para la inmigración de América Latina, pero los que pueden entrar son los que pueden manejar un camión. Eso muestra como la debilidad del sistema, y si los contenedores no salen o entran de nuevo al puerto, vamos a seguir teniendo esa problemática. Y eso también está pasando en muchos de los sectores, ¿no? Algo que estamos viendo también en Europa, que los restaurantes, después de un año que cerraron, les faltan por todos los lados personas en servicio, ¿no? Porque simplemente se fueron a otros trabajos, hacen algo en línea, se convierten en bloggers o instagramers, lo que sea, pero realmente nos faltan personas que quieren hacer el trabajo que es un trabajo laboral de mano, ¿no? Que es dentro de los puertos, que son los que pueden manejar un camión, que pueden manejar un montecargas o trabajar en los almacenes. Por todos los lados nos faltan estas personas, y estamos viendo que podemos automatizar mucho, pero al final dependemos bastante todavía del trabajo. Y última perspectiva, la naviera. Pues nosotros no somos naviera, no somos el intermediario que intenta, que interconecta entre ustedes y las navieras. Hay mucha protesta, mucha crítica frente a las navieras, y obviamente sí, también es una información que compartíamos la vez pasada. En los últimos 10 años muchas de las navieras se fusionaron, se crearon alianzas, y es como siempre un oligopolio cuando hay pocos actores que oficialmente o inoficialmente comparten sus buques con el interés de manejar una capacidad y definir ciertas tarifas. Pueden reaccionar a un nivel global y mucho más en tiempos de crisis, ya que dependemos de unos pocos aquí en América Latina que realmente tienen servicios de Europa o de Asia de alta capacidad. Estamos en sus manos, y en cambio a todos nosotros que durante el último año han sufrido mucho y que ingresaron a un 21 con bastante incertidumbre, multiplicaron por 100 sus ganancias en 2 años, ¿no? Por mucho tiempo sufrían de cero ganancia o de pérdida, que tampoco fue lo justo, porque la responsabilidad de una naviera con un barco que viaja de Asia para Europa con valores de mercancía arriba de los 4 o 5 billones de dólares en un solo viaje, tiene que hacer ganancias, ¿no? Para invertir en
nueva tecnología, en seguridad, en pagar bien sus trabajadores. Pero hay que preguntarse si realmente multiplicar por 100 sus ganancias en tiempos de crisis donde el importador y el exportador está con un miedo de que su cálculo de costo aguanta un año más o no. Nosotros lo vemos como un abuso en combinación con un servicio bastante malo que estamos viendo. Si yo pago algo extra y ni siquiera se me da el servicio de calidad, entonces el aumento de precios no se justifica. Pero esa es la realidad. Pero también si estamos leyendo o interpretando un poco estos números, eso es temporal. Porque si uno quiere entender un poco cómo funcionan las navieras, no siempre son, las navieras no siempre son los dueños de los barcos, tampoco las aerolíneas. Hay fondos de inversión, hay navieras que existen antes en la cadena que compran estos barcos y que están charteando estos barcos a un Hapag-Lloyd, a un MSC, parcialmente, no todos. Algunos son de las navieras directos, pero, por ejemplo, navieras más pequeñas están haciendo eso time chartering, ¿no? Que significa, señor del fondo, te voy a hacer un contrato y voy a rentar este barco por 2, 3 años y te pago X monto para eso. La curva azul mostraba el precio de un barco de contenedores de 8.500 teus, un barco parecido a lo que veíamos en la foto de Hamburgo, que andaba por sus $40,000 desde enero hacia noviembre del otro año, cuando se disparó a más de $100 para mitades de este año. Eso fue la renta por día por un barco de contenedores, 120,000 o $100,000 diarios para rentar el barco. Aparte viene el combustible, la tripulación, etc. Entonces, al mismo tiempo, la curva pink ahí muestra también el precio de un contenedor en promedio, más o menos la misma relación que veíamos en la otra gráfica. Siempre andaba un poco abajo de la curva de los charterings, y cuando se disparó, ¿no? que anda ahora por los 7, 8 mil, es para un contenedor de 20. Entonces, ¿pero qué significa ahora? Si una naviera al inicio de 2021 hizo un chartering con un fondo, para los próximos 2, 3 años, tiene que pagar los $100,000 por barco de contenedores por día. Entonces, la única forma para mantener una rentabilidad de su negocio es tener fletes de contenedores altos. Si vamos a tener una situación como la teníamos hace años, que colapsan los fletes marítimos, los costos diarios contra los fletes marítimos, ya no va a haber un match ahí. Entonces vamos a tener ahí como un desequilibrio en todo eso, por lo cual van a poder tener el riesgo de quebrar, ¿no? Entonces eso sí, está un poco explicando de que en los últimos meses, por contratos anteriores que con bajo precio y con fletes altos de contenedores, han podido maximizar mucho sus ganancias, ¿no? Eso es un poco la explicación. Es un poco complejo el asunto, pero hay que entender cómo funcionan también estas navieras. Y lo último que también se explicaba en inicio de año, van a haber inmensas inversiones en el futuro para poder hacer más verde el transporte marítimo, y seguramente con más inversión, con más costo, se tienen que
mantener los fletes a alto nivel, y eso, por lo menos en tarifas, nos da una tendencia que el precio va a ser alto en comparaciones con tiempos anteriores. Bueno, esas fueron nuestras explicaciones. Hay muchas más. Espero que ha servido un poco para dar un poco de transparencia, y estamos pendientes para algunas preguntas que tal vez tienen. Muchísimas gracias, señores River. Claro que sí, tenemos bastantes preguntas. Entre ellas está, ¿considera que para el año 2022 la cadena de suministro seguirá afectada con la crisis de los contenedores y hasta cuándo cree que se supere esta crisis? Podría ahora repetir todo. Es una incertidumbre que no puedo yo resolver. La cadena de suministros, hay cosas que faltan por todo el mundo, si es acero, si es aluminio, etcétera, y las cadenas se retrasan y eso retrasa el transporte, está creando un caos, luego viene una nueva variante, no lo puedo decir. Por lo menos en los próximos 6 meses no estamos viendo una normalización nosotros, y con lo que hablamos tampoco. Ok, perfecto. Otra pregunta, a través de su experiencia, ¿cuál cree que es la mejor manera para mitigar el impacto de la cadena de suministro a raíz de la crisis de los contenedores? ¿Y qué recomienda para los importadores que están sufriendo por la consecución de espacios disponibles? Hay que planificar sus transportes, sus importaciones con tiempo de anticipación. Necesitamos mínimo desde Europa, desde Asia, nuestros 4, 6, 8 semanas de anticipación. Seguir con parcializar los envíos, tal vez mejor LCLs que FCLs. Eviten los contenedores pesados, porque los barcos no pueden llevarse 8.500 contenedores completos. Eso siempre es una fórmula entre cantidad de contenedores y peso por contenedor, ¿no? Entonces, un contenedor con 10 toneladas viaja con más seguridad que uno que pesa 22 toneladas. Entiendo que también eso aumenta el precio del costo logístico, porque embarcar aire no sirve para nadie, pero esos son los temas diarios que tenemos. Sí, adicionalmente también son temas estratégicos, ¿no? En su planeación. Esta crisis que sufrimos actualmente nos ha enseñado también que el mundo de la globalización puede llegar a unos límites, ¿no? Entonces vemos también ahorita en muchos importadores que están revisando el regreso del desarrollo hacia el just in time para el safety stock nuevamente. Sabemos, claro, no es tan fácil, pero a largo plazo el cambio de estrategia de traer materia prima, de traer mercancías posiblemente cuando se puede, en vez de esperar hasta que llega el momento. Y lo necesito. O buscar proveedores regionales también es una tendencia que seguramente vamos a ver. Sí. Perfecto, muchas gracias. A lo largo de los años, los fletes se han mantenido estables en cuanto a precio, no era tan fluctuantes como lo son hoy en día. Con la crisis post-corona, ¿cree que los precios de los fletes volverán a los precios pasados o por el contrario, esta será la nueva realidad de aquí en el futuro? No van a bajar a fletes anteriores por todas las explicaciones que hemos dado. Seguramente se van a regularizar un poco. Si un contenedor de Asia para Latinoamérica cuesta 18,000 y un contenedor de Europa para África cuesta 2,000, entonces ahí vamos a ver como una cierta nivelación, un cierto balanceo ahí, pero al final los precios van a seguir altos, porque igual los costos para las navieras, combustible, regulaciones ambientales van a impactar a la definición de los precios. Y un punto que mencionó Carsten también durante la presentación, ¿no? Sí sabemos que durante el próximo año o durante los próximos años van a salir nuevos buques, cada vez buques más grandes, pero la
inversión en infraestructura de los puertos. Hemos visto, ¿no? Que no tienen la capacidad de recibir todos los buques, y cuando reciben los buques también es el tema de los camioneros, o sea, es tan interconectado que por eso no va a ser, va a haber un fin después de Chinese New Year y se bajan los fletes, ¿no? Hay que, sí se regulan, pero hay que verlo a lo largo. Ok, perfecto. Seguimos con otra pregunta. ¿Cómo afectan los costos en el tema de costos de los carreros hacia Ecuador? ¿Podría reducir el costo en el primer trimestre del año entrante? En el transporte terrestre, perdón, o entendí mal. Es que Entre Colombia, ella nos pone cómo afectan los costos en el tema de los carreros. No sé si es algún término. Digamos, si se trata de los transportes terrestres de Colombia hacia Ecuador, realmente los transportes terrestres han sido muy estables a comparación de los transportes marítimos. Lo que sí hemos sufrido aquí, por ejemplo, son situaciones puntuales como el paro en Buenaventura, cuando se redujo la capacidad de camioneros, o en el comienzo de la pandemia, cuando cerraron las fronteras y hay cuellos de botella. En eso sí hay picos que se aumentan los tarifas, pero posteriormente se han regularizado. Si esa es la pregunta, en los transportes terrestres están bastante estables. Siempre hay una fluctuación, pero si sigue la situación así, se queda así. O sea, no vemos cambios drásticos como en el marítimo. Ok. ¿Será necesario rediseñar o sistemas de rutas para evitar el colapso del transporte? ¿Qué piensan de compañías como G2 Ocean? perdón, ¿se puede repetir? Perdón, disculpa. ¿Será necesario rediseñar los sistemas de rutas para evitar el colapso del transporte? ¿Qué piensa de compañías como G2 Ocean? Bueno, es compleja la pregunta, ¿no? Un barco jamás va a viajar siempre directo a Shanghái y Buenaventura. Si un solo puerto en toda la rotación muestra una situación de congestión, afecta a todos. Entonces, rediseñar las rutas está un poco fuera de nuestras manos, y la distancia marítima entre China y Colombia se mantiene igual en los próximos millones de años, ¿no? Entonces, eso yo veo como un poco difícil, pero lo que sí se debe de considerar es buscar, tal vez no siempre el servicio directo. Hay puertos que funcionan como puertos de transporte mejor, entonces tal vez, aunque nadie lo quería en años anteriores, de hacer un servicio indirecto con transporte, a veces puede ser hasta mejor ahora, ¿no? Porque es la solución de aprovechar un servicio de una naviera que anda un poco más estable, o utilizar, por ejemplo, los barcos de los bananeros que salen de Ecuador, de Colombia, de Costa Rica, de Perú, hacia Europa, que regresan no vacíos, pero con sus contenedores refrigerados vacíos, o con espacio para carga suelta, de Europa para Sudamérica rápidos. No tienen la misma capacidad y no son tampoco tan presentes, pero son cosas son cosas que buscamos, que hacemos simplemente para aprovechar cualquier barco que está flotando, ¿no? Tampoco se puede ver tanta flexibilidad, porque cambio de rutas ya estamos sufriendo, ¿no? Que están cancelando llegadas a ciertos puertos por la congestión y que se desvían a otros puertos, lo que tiene en consecuencia que en los otros puertos también se están acumulando carga represada, ¿no? Entonces, esa cadena, digamos, sí, las navieras están buscando o adaptando sus rutas, pero la infraestructura no es tan fácil de decir, bueno, entonces mejor entro a puerto X en vez de puerto Y. Perfecto, muchas gracias. Acá hay varias preguntas de una sola persona que dice, ¿qué sentido tiene incrementar el costo de los fletes? ¿Será reinventarse el espacio de los buques o será necesario desplazar operaciones portuarias?
si es la pregunta por parte de la naviera, esas navieras están cotizando en la bolsa y tienen que maximizar sus ganancias, el interés de los accionistas, entonces seguramente van a pagar dividendos, van a invertir en tecnología, van a invertir en terminales portuarias, en camiones, en lo que sea. Ojalá que lo hagan y solamente no lo ven al corto plazo, ¿no? Porque vamos a estar confrontados con situaciones ambientales en cuales necesitamos barcos ecológicos de la misma forma como las aerolíneas lo tienen que hacer. Entonces, eso va a ser la gran pregunta, si eso será un negocio hacia el futuro o solamente para aprovechar y en cierto sentido también verlo como un abuso en tiempos de miedo, ¿no? Porque esas han sido las situaciones en cuales siempre se ha podido hacer el mejor negocio para algunos sectores, con la escasez de productos, con el miedo y con el nerviosismo de la economía, hacer más margen. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿En qué porcentaje afecta la crisis de los contenedores en el transporte aéreo? ¿También hay retrasos de congestiones en los aeropuertos de carga, en específico de Alemania? Había, sobre todo cuando las conexiones para pasajeros simplemente estaban parados, los fletes también incrementaron, bajaron inicio del año, ahora suben otra vez porque con tantos casos ahí de COVID en Europa, la demanda de las pruebas de COVID que siguen siendo producidos en China, en su mayoría se requiere más capacidad aérea de China para Europa, entonces estamos en una cola que nunca termine, infelizmente una situación donde muchas cosas que veíamos el año pasado se nos están pasando ahora, ¿no? Nosotros tenemos bastante tráfico para Sudáfrica, por ejemplo, desde Alemania, pero ya en vuelos de pasajeros, las aerolíneas reducen sus frecuencias y aumentan los precios. Entonces es un poco diferente, pero al final el mismo esquema que estamos viendo con las navieras. Sí, y adicionalmente también en el tráfico aéreo son temporadas, por ejemplo, ¿no? Temporadas de flores, temporadas ahorita de Navidad, que adicionalmente al transporte de los tests, por ejemplo, reducen los espacios. Lo que tal vez no tiene influencia tan directa, pero también hay que tomar en parte es que ya en cargas más pequeñas hasta compiten con el tráfico marítimo, ¿no? Si alguien tiene un pallet y no sale y busca el espacio en aéreo, entonces todo está interconectado y por eso se complica también. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta. Según sus conocimientos de rutas y costos, ¿cómo visualiza los costos de los buques roll-on o roll-off y cómo afecta la importación automotriz hacia Ecuador? Bueno, estos servicios se pueden utilizar para vehículos y para cierta carga de proyecto o carga suelta. Ahora hay una escasez también en el sector automotriz por falta de semiconductores, por falta de aluminio, etcétera. Entonces, mucha de la producción se demora por parte de los productores, pero de golpe salen cantidades altas. Entonces, un servicio que se puede aprovechar para algunas cosas, pero jamás puede reemplazar la capacidad que los barcos de contenedores, en teoría, nos ofrecen, ¿no? Entonces es algo que, pero ahí también el costo de combustible, el cuello de botella en los puertos afecta a una naviera de roll-on, roll-off de la misma forma, y si la competencia de las navieras de los contenedores están incrementando sus ganancias a niveles nunca vistos, pues es el ejemplo para cualquier naviera seguir eso, ¿no? Entonces, muchos de los productos, muchos de los contratos a nivel global de cualquier producto
ahora se están renovando para el 1 de enero. Y yo, también como persona privada, yo estoy asumiendo por lo menos que el aumento de costo estamos apenas por ver, ¿no? Lo que hemos visto, no tanto en fletes tal vez, pero en el tema logístico, pero en el precio de los productos, ¿no? Y eso es tristemente el resultado de todo lo que hemos pasado. Pero tal vez es una última conclusión que hoy podemos dar. Si alguien esté interesado en tener la presentación, que se conecte conmigo o con Henry, que estamos aquí para dar más transparencia y contestar cualquier duda que tengan al respecto. Bueno, muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Pues nada, agradezco al señor Sriver por estar nuevamente con nosotros en estos webinars de la Cámara, a Henrik también, a todo el equipo de Sriver, muchísimas gracias, y a todos los asistentes. Tuvimos una excelente audiencia el día de hoy. Entonces, nada, esperemos vernos en el próximo webinar para el 16 de diciembre, que ya será el último del año. Y nuevamente gracias a todos y a todo el equipo de Sriver por su participación en los webinars de todo el año. Feliz día para todos y muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Navidad a todos. Bueno. Muchas gracias, lo mismo. Gracias.